Seguimos hablando del tema del Espíritu, el tema de qué es el Espíritu y cuál es su trabajo, cuál es su actividad en nosotros. O sea, ¿para qué nos fue dado el Espíritu? Recuerde que había una promesa y esa promesa estaba profetizada. ¿Para qué fue dado a cada uno de nosotros el Espíritu? O sea, ¿cuál es el propósito? Y esa es la promesa, y por eso el Señor les dijo a sus discípulos: esperen la promesa de la cual se les ha hablado y de la cual les he hablado. La promesa del Espíritu de santidad, el Espíritu que sería enviado directamente por el Padre. Es aquel Espíritu que el Padre otorgó y que dio a su Hijo, nuestro Mesías, y que todos aquellos que hemos creído en Él, ¿sí?, vamos a recibir también. Es el Espíritu. Todos los que reciben, todos los que creen en el Señor reciben su Espíritu. Y anoche estábamos entendiendo otras cosas de estas, y entendíamos, por ejemplo, que cuando el Espíritu viene a nosotros, ¿sí?, es para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad del Padre eterno y podamos someternos al señorío de nuestro Mesías Salvador. Y eso lo estábamos viendo en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Abra por favor su Biblia allí, en 1 Corintios capítulo 12. Vamos sencillamente a leer desde el versículo 1, no porque vamos a volver a explicar lo que ya expliqué anoche, sino para que retomemos en la lectura. Dice ahí, 1 Corintios 12, 1 dice: pero ahora, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los asuntos espirituales. Nosotros no podemos ignorar los asuntos espirituales. Sepan que cuando ustedes eran gentiles, esto lo estuvimos explicando anoche, y la enseñanza de anoche se va a cargar a la canal de YouTube para que usted la pueda ver, ¿sí? Y sigue diciendo acá: sepan que cuando ustedes eran gentiles, es decir, que ya no somos ¿qué? Gentiles. Y de eso hablábamos ayer y explicaba yo eso, porque hay un error continuo, constante en las personas al decir: es que nosotros somos gentiles. No, nosotros no somos gentiles, ¿sí? Nosotros éramos gentiles, ahora ya no lo somos, ahora somos del pueblo de Dios. Y dice que eran conducidos como extraviados ante los ídolos mudos, por lo cual les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Yeshua anatema, y nadie puede llamar a Yeshua Señor sino por medio del Espíritu de santidad. Esto también lo estuvimos explicando ayer. ¿Cuál es el significado de esto? De que nadie puede llamar a Yeshua Señor sino por el Espíritu de santidad. Ahora bien, dice el versículo 4, aunque haya diversidad de dones, el Espíritu es el mismo. Y aunque haya diversidad de ministerios, el Señor es el mismo. Y aunque haya diversidad de operaciones, es el mismo Dios quien efectúa todas estas cosas en todos. ¿Quién es el que efectúa realmente todo en todos? Es Dios, nuestro Padre. Puede haber diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios. Y Dios mismo lo ha establecido y Él lo ha entregado a su Hijo todo, que es nuestro Señor, nuestro Mesías. Y a través de su Espíritu, del Espíritu del Hijo de Dios, del Espíritu del Mesías, entonces nos son entregados a nosotros los dones, los ministerios y todo el operar que debe darse dentro de la iglesia. Porque dentro de la congregación, dentro de la iglesia debe haber una operación de dones y de ministerios. Amén, iglesia. Y eso lo tenemos que entender nosotros. Y esa es una de las cosas que hace el Espíritu que nos fue dado. Administra todas estas cosas, todos los dones, los ministerios, las operaciones, las termina administrando el mismo Espíritu con el cual hemos sido llenos todos nosotros. Y dice acá: y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo, es decir, provecho de los unos y de los otros. Es un beneficio para todos, no para uno, sino para ¿quiénes? Para todos. Porque a uno por el Espíritu le es dada palabra ¿de qué? De sabiduría. A otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu.
a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones milagrosas, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diferentes idiomas y a otro traducción de idiomas. Pero todas estas cosas las efectúa el uno. Y ayer yo explicaba eso, porque tal vez en su Biblia dice, y todas estas cosas las hace, ¿qué? Dice el mismo, ¿quién más? ¿Qué dice? Sí, uno y el mismo Espíritu. No dice el uno, ¿cierto? No dice el uno. O sí, en su Biblia dice el uno. De pronto usted tenga una Biblia que sí diga el uno. ¿Hay alguna Biblia acá que diga el uno? En la suya dice el uno. Esa es la forma correcta. De hecho, así está el texto griego. Y yo ayer explicaba por qué el texto griego no dice, y estas cosas las hace uno y el mismo, sino el uno. Porque es una referencia al eterno Dios. Y eso lo explicaba yo ayer, por qué es así, ¿sí? Sino que no me voy a detener en esto, ¿ok? Pero todas estas cosas las hace el uno, por el mismo Espíritu. ¿Quién es el uno? El Padre. ¿Y lo hace por medio de quién? Del mismo Espíritu. ¿Cuál mismo Espíritu? El mismo Espíritu que estuvo ¿en quién? En el Mesías. Repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Es decir, que el que reparte como Él quiere es ¿quién? El uno. ¿Quién es el uno? El Padre. Y lo hace repartiendo como Él quiere por medio de ¿quién? De el Espíritu que nos ha sido dado, que es el Espíritu que habitó ¿en quién? En el Mesías, en Yeshua. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. A todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El que estuvo en Yeshua. Siempre tenga en cuenta eso, el Espíritu que actuó en nuestro Mesías. Y sigue diciendo acá, porque el cuerpo nuestro no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría la oreja? Si todo el cuerpo fuera oreja, ¿dónde estaría la nariz? Pero el caso es que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y todos fueran, y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y ahora los miembros a la verdad son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos cubrimos de mayor honor, y nuestras partes íntimas son tratadas con mayor decoro. Al contrario, nuestras partes más decorosas no tienen necesidad. Así Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que más le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros compartan el mismo padecimiento. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se regocijen. Y ustedes son el cuerpo del Mesías y miembro cada uno en parte. Vamos a dejar hasta allí la lectura como tal. El Señor está hablando a través del apóstol Pablo y lo que sucedía, porque quiero que entremos en contexto, lo que sucedía es que en Corintio, en la iglesia, había una serie de divisiones. Y estas divisiones se estaban dando precisamente por los dones y los ministerios que cada uno tenía. Y se había convertido todo esto como en una especie de competencia y rivalidades. Y el apóstol Pablo está llamando la atención sobre esto, porque los dones son administrados a través del Espíritu de Dios, pero no son administrados para que se cause división en nosotros,
ni haya rivalidades, ni algunos se crean mejores que otros o algunos se crean indispensables más que otros, sino que todo esto es para la edificación mutua, es para nuestra necesario desarrollo. Y eso debemos entenderlo, amados hermanos, porque al parecer eso ha sido una debilidad siempre en la iglesia, que algunos dotados con ciertos dones empiezan a creer que son más necesarios que otros, cuando la realidad es que todo miembro de la congregación es necesario, y es necesario para el desarrollo mutuo, es decir, para el desarrollo integral de todos. Yo no creo que usted se levante pensando en que uno de sus miembros es mayor que otro todos los días, y por pensar que uno de sus miembros no tiene tanto valor, entonces usted decía arrancarlo de su cuerpo. Si usted lo tiene allí, es porque considera que todo es parte integral de su cuerpo y cada parte hace, ¿sí?, algo específico. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque se estaban presentando unas disoluciones y unas divisiones terribles dentro de la congregación. Y nosotros estamos llamados a vivir en los dones del eterno Dios y en los ministerios, pero esto no puede ser para división o para rivalidad o para el enorgullecimiento de alguien, para que esa persona crea que es superior a otros, porque muchas veces puede llegar a suceder eso, ¿sí? Ahora, muchas veces el enemigo actúa de esa manera. Muchas veces el enemigo puede venir a actuar y colocar en uno eso. Y se lo digo desde mi propia percepción, porque el enemigo es astuto y a mí me ha tocado que aprender a colocarme en las manos del Señor. Porque cuando uno viaja y sale y está en lugares y usted empieza a llevar una palabra y la gente queda asombrada con esa palabra y empiezan a usted decirle cosas como que wow, pastor, uy, todo esto, a uno como que el champú empieza a subírsele. Sí, la espuma empieza a crecer, o sea, como que uno como que, es que soy yo, ¿sí? Y muchas veces no entendemos que esto lo está haciendo el Señor, es para la necesaria edificación de la iglesia y que no se trata de uno, es el Señor el que lo está haciendo, porque Él lo da como Él quiso. O sea, si Él quiso que yo tuviera este don, yo debo ponerlo en práctica para la gloria de Dios y no para la exaltación propia, no para que yo me enaltezca y crea que soy yo el que hace las cosas. Cada uno de nosotros somos instrumento en las manos de Dios. Y por eso dice el versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia. Ojo con esto. Primeramente apóstoles. Lo segundo profetas. Lo tercero maestros. Luego los que actúan en poderes milagrosos. Después dones de sanidad. Capacidades para ayudar. Capacidades para administrar. Y géneros de idiomas. Ahora, yo quiero llamar la atención sobre esto, porque lamentablemente este texto sí que se ha descontextualizado. Precisamente el apóstol viene haciendo un esfuerzo tremendo en los versículos anteriores para decir que ningún miembro, independientemente del don y del ministerio que tenga, es mayor que el otro, ¿cierto? Y que todos son necesarios. Y que todos están vinculados al cuerpo que es el Mesías, o sea, todo el cuerpo del Mesías. Y él viene haciendo un esfuerzo tremendo. Pero lamentablemente parece que ese esfuerzo que el apóstol Pablo viene haciendo en su escrito, para que no haya división, como dice el versículo 25, para que no haya división en el cuerpo, dice el versículo 25, no haya división en el cuerpo. Llegamos al versículo 28 y empezamos a hacer las divisiones. Y eso es lo que se ve hoy, porque dándole una mala interpretación a este texto, hoy se está enseñando que los apóstoles y los profetas tienen un lugar dentro de la iglesia de preeminencia por encima de todos los demás. Y pareciera que estos que son ministerios, y la palabra ministerio significa literalmente servicio, más bien se usaran como jerarquías. Y estas jerarquías están siendo mal usadas.
Y por eso hoy parece que hay un desenfreno y una apostolitis aguda. Y usted ve que muchos hoy quieren ostentar el título ¿de qué? De apóstol. De hecho, usted se puede encontrar, y una vez me pasó con alguien que le saludé, ¿sí? Y es una persona que yo conozco de hace mucho tiempo, muchos años, ¿cierto? Y le conozco, sí, desde que no era pastor, desde que no estaba allí. Y una vez me encontré, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? ¿Qué más, pastor? Le saludé. No, pastor no. Apóstol. Como si pastor fuera una ofensa. Como si decirle pastor fuera una degradación. Como si se tratara de un grado como en el ejército o en la policía, ¿sí? Usted decirle a un coronel, capitán, pues le está ofendiendo, porque pues ya él le va a decir, a ver, mire acá, vea, coronel, mire, vea, ojo, coronel, o a un general, ¿no? Imagínese, ¿sí? Usted le irá a decirle a un general, mi coronel, ¿sí? No. Así es en esto, en el ejército, pero esto no es dentro de la iglesia. Y cuando yo, ¿cómo está pastor? No, pastor no, apóstol. Yo, qué pena, disculpe, no, apóstol, ¿no? ¿Sí? Porque pareciera que ahora es una ofensa. Porque quieren usar los ministerios para de una u otra manera también manipular. Porque si son los que están arriba y las autoridades máximas, entonces prácticamente sus palabras se convierten en órdenes a cumplir sin que nadie las refute. Y por eso muchos, ostentando el título de apóstol, hablan una cantidad de cosas y hablan incluso de revelaciones. Yo escuchaba una persona que se hace llamar apóstol a sí mismo, y decía que él hoy tenía un llamado apostólico tan tremendo que era superior al llamado apostólico de Pablo y de Pedro. Y que si los apóstoles Pablo y Pedro hubieran tenido la revelación apostólica que él tiene, no hubieran padecido tantas necesidades. Y por eso él no tiene ningún escrúpulo de salir con un reloj Rolex de $25,000. Y tener una flotilla de vehículos y una cantidad de cosas de estas y ostentando, porque él dice que ellos vivieron en sus necesidades porque no tenían la revelación apostólica que por ejemplo él tiene. Imagínese esto. Y la gente termina creyéndoles, que es lo peor, ¿no? Porque alguien podrá decir estas cosas, pero que haya gente que les crea, eso es lo que de verdad uno queda asombrado. No que ellos lo digan, que haya gente que les crea, que les copie. Y son por montones, y son por miles, multitudes. Y a donde llegan, llenan estadios. Y a donde llegan, la gente corre detrás de ellos y los quiere tocar, porque quieren tener la unción apostólica que ellos tienen. Y es una forma de degradar el llamado ministerial apostólico. Ahora, los apóstoles están, aunque este no es el tema, y este tema merece tener un estudio solo aparte, ¿sí? Pero quiero decirles que, aunque algunos dicen que los apóstoles ya pasaron, y que los apóstoles eran solamente los 12 apóstoles, ¿sí? Incluyendo allí pues a Pablo, a otros se les llamaba también apóstoles, no solamente a ellos. Por ejemplo, a Bernabé se le dio el título también ¿de qué? De apóstol. En la Biblia a Bernabé le dicen apóstol, ¿sí? Y vemos a varios apóstoles allí que estaban ejerciendo su ministerio. Lo que pasa es que no entendemos que la palabra apóstol, ¿sí?, significa enviado, es un emisario. Ahora, esta palabra apóstol dentro del contexto griego, porque siempre hay que ir al contexto, ¿sí?, se entiende mucho mejor en el trabajo que hacían los apóstoles en el ejército, porque en los ejércitos habían apóstoles, ¿sí? Apostolón, apóstoles. ¿Y quiénes eran los apóstoles? Era la primera línea que un ejército enviaba para poder llegar a tener el control de una región. Ahora, eran hombres diestros, eran hombres que tenían unas capacidades
enormes, ¿sí? En batalla y todo eso, y eran los primeros que eran enviados. Y si ellos lograban establecer estaciones en la región que aquel imperio quería conquistar o aquel reino quería conquistar, si lograban, eso es lo que permitía que el resto de la flota, que el resto del ejército pudiera ingresar. Entonces eran personas que tenían una capacidad tremenda para llegar e instalarse en el campamento enemigo y lograr colocar unas bases. Y cuando estas bases ya estaban bien fijas, colocadas, esto es lo que permitía el ingreso de las tropas sin que hubiese tantas bajas o tanto peligro de muerte para el ejército. Por eso eran los emisarios, eran los enviados y eran la primera línea que iba. Asimismo, entonces se toma ese concepto dentro de lo que es el ministerio. Y por eso es que Pablo defiende tanto su llamado apostólico. Y por eso Pablo dice, es que yo no estoy edificando sobre otro fundamento, sobre donde otro edificó, perdón. Yo estoy edificando donde otro edificó. No, yo estoy edificando sobre el fundamento que es el Mesías, pero donde no ha edificado ¿qué? Otro. ¿Por qué? Porque al ser un enviado, llegaba a regiones donde la palabra nunca había sido ¿qué? Predicada. Y él llegaba allí y empezaba a predicar. Ahora, el apóstol Pablo tenía esa capacidad y por eso el apóstol Pablo fue elegido, ¿sí? Al igual que los otros, pero con el apóstol Pablo hay algo especial. Y por eso en la conversión de Pablo, cuando él en medio de su conversión, él queda como con una ceguera y es enviado a orar por él. ¿Cómo era que se llamaba? Ananías, ¿sí? Es enviado a orar por él. Se le dice a él, ve y ora por este hombre, por Pablo, porque es un instrumento ¿qué? Útil. Este me es un instrumento útil. Claro, el apóstol Pablo era una persona muy preparada y muy versada en su tiempo. Había una preparación, indiscutiblemente sobre él había unos dones. Y el Señor iba a usar esos dones para formar en él un ministerio. Un ministerio. Y el Señor le llama y le envía. Obviamente él iba a tener que padecer, porque la primera línea, por ejemplo, en cuanto a soldados, la primera línea que llegaba allá iba exponiéndose ¿a qué? A que los mataran. Porque no siempre la primera línea que llegaba allí iba de una vez y colocaba las bases como si nada. Porque el enemigo de una u otra manera siempre estaba ¿qué? Atento. Y muchas veces esta primera línea era expuesta a muerte. Y si ellos no lograban colocar las bases, pues el ejército no podía entrar. Pero muchos de ellos morían en ese intento. Y Pablo es enviado a muchos lugares a predicar. Y por eso fue que Pablo se vio expuesto a tantas situaciones de angustia, de azotes, de persecución, porque llegaba a predicar el evangelio, que era algo totalmente contrario a lo que se enseñaba en aquellas zonas donde la palabra no había llegado. Y cuando él llegaba allí, lo veían a él como un alborotador, como un divisor, ¿sí? Como que si fuera una persona que estuviera colocando sedición y estaba trayendo cosas malas. Y por eso muchas veces intentaban capturarlo. En unas sí lo lograron, otras no. Lo llevaban a juicios. Unas veces lo lograron, otras no. Y lo azotaban muchas veces. Y sin embargo Pablo seguía en su empeño. Y por eso era que él defendía su llamado apostólico. Porque él no estaba predicando donde el evangelio ya había sido ¿qué? Predicado. Es decir, que estas personas tenían esa capacidad tan tremenda, hermanos, porque uno llegar a una parte donde jamás se ha predicado la palabra, a enseñar del evangelio, se requiere bastante capacidad para eso. Obviamente, para eso también está el espíritu en la persona. Y eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Por eso una vez dice la palabra que llegaron él, sí, y iba acompañado, creo que esa ocasión estaba, bueno, con varios, él siempre andaba acompañado, estaba con Apolos, y dice que estaba allí, llegaron a predicar, y empezaron a predicar, y en aquella región se vendían muchas
muchas imágenes de la diosa Diana, ¿sí? La misma Astarte, la misma diosa Artemisa, ¿sí? La diosa Diana es la misma. Y vendían muchas imágenes idolátricas y Pablo empezó a predicar en aquella región. Y lo tremendo es que la predicación del apóstol Pablo era tan contundente y tan poderosa que mucha gente empezaba a convertirse. Y cuando esto sucedió, entonces los artesanos, aquellos que se dedicaban a fabricar, porque eso era una industria tremenda, la fabricación de ídolos, empezaron a ver un peligro porque la gente al convertirse se retiraban del paganismo, de la idolatría y ya no adquirían estos ídolos. Y llegaron a tal situación que enardecidos fueron a buscar a Pablo, dice la palabra, pero no lo encontraron. Y como no lo encontraron, entonces fueron a la casa donde él se estaba hospedando, la casa de un hermano llamado Jasón. Y llegaron allí y no encontraron a Pablo, y dice que estrujaron a Jasón, lo maltrataron y lo llevaron ante las autoridades. Y acusaron a Jasón y dijeron, delante de las autoridades dijeron, hablando de Jasón, este hombre es el que ha traído aquí y ha encubierto a aquellos que han venido a trastornar el mundo entero. Tremendo testimonio que daban estas personas. Los apóstoles, donde llegaban, ¿qué hacían ellos? Trastornarlo todo, ¿no? Transformarlo todo. Es una cosa tremenda. Y lo acusan a Jasón de ese. Este es el que ha hospedado a aquellos que han venido aquí a trastornar el mundo entero. A trastornar. Y ese era el testimonio que se daba. Entonces Pablo, junto con otros, hacían ese trabajo. Y esto es lo que es el trabajo o el ministerio apostólico. No se trata simplemente de decir, yo soy apóstol ahora, ya ahorita la jerarquía la tengo yo. No, es que haya evidencia. Y actualmente se necesita ese ministerio. De hecho, en otros momentos ese ministerio dejó de llamarse apostólico o apóstol para llamarse ¿cómo? Misioneros. Esos eran los famosos misioneros que iban a lugares exponiendo sus vidas a predicar, y a muchos de ellos los mataban. Misioneros. Cuando hubo misioneros que llegaron aquí a Colombia al principio, muchos de ellos fueron dados de muerte, fueron perseguidos. Eso es lo que se conocían como los misioneros, porque tenían una misión, eran enviados, eran emisarios. Y hoy se necesita, porque todavía hay muchos lugares que no han recibido la palabra, que no han recibido el evangelio, y se necesita llegar. Y si estos que se hacen llamar apóstoles en verdad quieren tener el título apostólico, pues entonces que empaquen maletas y vayan a esos lugares a sembrar la palabra. Y después de haber sembrado la palabra en aquellos lugares donde la palabra no ha sido sembrada y donde hay una persecución terrible, entonces ahí sí pueden decir que son apóstoles. Y aclaro esto porque lamentablemente esto se ha visto. Entonces, cuando dice acá primeramente apóstoles, Pablo no está dando una jerarquía. Pablo no está hablando de la importancia, son más importantes estos que los otros. No, dentro del cuerpo no puede haber ¿qué? División. Y ningún miembro es superior a otro. Amén, iglesia. Porque al fin y al cabo, el que da los dones y los ministerios es el mismo Dios. Entonces dice acá, primeramente apóstoles, lo segundo profetas. Entonces hoy hay una epidemia de apostolitis y de profetitis, ¿sí? Que entonces el tipo es el apóstol y ella, la esposa, es la profeta. Y ahí de una vez van haciendo la moñona. Y eso se ve ahora a lo largo y ancho. Y yo pregunto, bueno, ¿y profeta de qué? Cuando uno ve, no tienen nada de los rasgos de profeta, ¿sí? De hecho, ¿qué dice la palabra respecto a los profetas? ¿Qué dijo el Señor respecto a los profetas? En sus propias ciudades, en sus propios lugares. Que los profetas ¿qué? No tienen ¿qué? Honra, ¿sí? En su propia ciudad, ¿sí? Solo no tienen honra. ¿Por qué? Porque es que los profetas demandaban, por ejemplo, Juan era un profeta,
Y no se trata de milagros, ojo. ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista que estén registrados en la Biblia? ¿Cuántos? Ninguno. Pero el Señor, nuestro Mesías Salvador Yeshua, dijo de Juan que él era el más grande profeta que había abierto la matriz de una mujer, ¿sí? Que era superior incluso a Moisés. ¿Y por qué puso a Juan Bautista como superior a Moisés? Por el trabajo que a él se le encomendó, nada menos y nada más que preparar el camino del que era el Mesías. Tremendo eso. No está hablando en cuanto a lo que hacían, milagros, prodigios. Porque si se tratara de milagros, ¿quién fue mayor, Juan o Moisés? A ver, Moisés abrió el mar, ¿cierto? Sacó al pueblo. Nada más en Egipto él hablaba y venían las plagas. Todo lo que hizo el Señor por medio de Moisés. Entonces mire que no se trata de todos los prodigios, de todas las operaciones, que son las operaciones que se hacían a través de Moisés. Se trataba de la operación que el Señor hizo a través de Juan, que fue preparar el camino del Mesías. Entonces vemos que el Señor dice que Juan fue superior incluso a Moisés. Entonces no tienen nada que ver los dones de sanidades, los dones milagrosos, no tienen nada que ver allí en cuanto a que uno sea mayor que el otro, ¿sí? Y los profetas eran personas que no eran queridas, por lo general eran rechazados, ¿sí? Y para que un profeta fuera querido tenía que estar vendido al rey de turno. Para que el profeta verdaderamente pudiera estar bien y tranquilo y gozar de ostentación y de muchas cosas, tenía que estar vendido al rey de turno. Escúcheme bien. Eso fue lo que le pasó a Acab. Tenía una cantidad de profetas y todos estaban vendidos a él. Y eran profetas que tenían plata, dinero, poder. Pero había uno solo que no. ¿Cómo se llama ese profeta? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo? Elías, no, estoy hablando de un profeta cuando él iba a ir a pelear contra los sirios, que si podía ir o no. Los voy a tener que dejar de tarea. ¿Ah? Sí, de verdad, los dejo de tarea. Uno solo. Y había cantidad de profetas y todos les profetizaban bien a Acab. Sí, hazlo, ve, porque todo te va a salir bien, hazlo, ve. En cambio había uno solito que no. Y ese estaba exiliado, estaba afuera porque estaba amenazado. ¿Por quién? Por el rey. ¿Ya lo recordaron? ¿Ah? Bueno. Tarea, para la próxima me traen el nombre, lo voy a preguntar la próxima, a ver. Y eso mismo le pasó a Juan. Lo mismo le pasó a Juan. ¿Cómo terminó Juan? Juan Bautista, decapitado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los profetas tienen como función dar la palabra de confrontación, y a la gente no le gusta que lo confronten. En cambio usted ve a los falsos profetas de hoy y todo es puras palabras bonitas. Ay, te va a ir bien, vas a tener, Dios me muestra que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro. Pero la función de los profetas es denunciar el pecado, ¿sí? Hablar las cosas de Dios, ¿sí? En un mundo que cada día es más perverso, y por eso se ganan muchos enemigos. Pero usted ve que estos profetas de hoy no todo el mundo los quiere tener antes. Y todo el mundo, hasta la gente les pide: profetíceme por favor, profeta, profetíceme, porque la gente sabe que lo que le va a decir es que algo bueno, que le haga cosquillita a los ojos.
Pero vaya si empieza a decirle, tú eres esto, lo otro, arrepiéntete porque si no te condenarás y tal y cosa, ahí ya la gente ya no va a querer. Entonces estos dos ministerios han sido muy manoseados, han sido profanados, han sido violados, violentados por hombres y mujeres escrupulosas que, no teniendo la verdad, ese llamado, se autodenominan apóstoles y profetas. Y sigue de aquí diciendo: lo tercero, maestros. Luego, poderes milagrosos. Y también hoy hay muchos maestros que dicen ser maestros, y maestros no tienen nada, mis amados, porque lo que hacen es confundir más al pueblo. ¿Sí? Y dice acá: poderes milagrosos, dones de sanidad, capacidades para ayudar, capacidades para administrar, géneros de idiomas. Entonces nosotros encontramos aquí que la palabra nos está hablando de ciertos ministerios. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4. ¿Ya se acordaron o les doy el nombre? Creo que algunos están como buscando desesperados ahí. Empieza por M, ¿no? ¿Ah? Micaías, ahí está, ya. Ese, cuando dije piensa por M, ahí sí ya acordaron de una vez, ¿no? Ya, bueno. Efesios 4:11. Los veía zarados ahí. No, son nombres que uno no está acostumbrado, entonces pueden olvidarse. ¿Sí? Se acuerdan de la historia, pero tal vez el nombre, pero sí sé que la mayoría se acuerda, sabe de qué estoy hablando. Efesios 4:11 dice: y él mismo, hablando del Mesías, constituyó a unos apóstoles, a otros constituyó como ¿qué? Como profetas, a otros como evangelistas. Pero ¿quién es el que constituye? El Mesías. A otros pastores y maestros. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es el propósito? A fin, con la finalidad, el propósito ¿de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Y el fin último, ¿cuál es? Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad. Ojo, mire que el propósito es llegar ¿a qué? A la unidad. Pero todos estos que se autonominan profetas y apóstoles y todo eso, lo que hacen es traer cada día más ¿qué? División. Porque cada uno sale con su cuento, cada uno con su revelación. Y a no, es que la revelación que me dio Dios y en vez de llevar al cuerpo del Mesías a la unidad, como cada uno pretende ser lo que no es, entonces cada uno pretende establecer su propia visión, su supuesta revelación. Y cuando yo intento establecer eso, lo que hago es dividir. Por ejemplo, ¿sí? Una vez un apóstol, ¿sí? Vamos a celebrar, que iban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Yo me alegré, uy, qué bueno. Cuando fiesta de los tabernáculos y en una fecha por allá totalmente diferente a la que dice ¿qué? La Biblia. Entonces yo hablé con aquel y le dije: bueno, si tú vas a celebrar esto, ¿sí? Si lo vas a hacer, me parece excelente, es una buena oportunidad. Pero ¿por qué no lo haces en la fecha que está establecida bíblicamente, la fiesta de los tabernáculos? No, es que en mi ministerio apostólico, que es de revelación, Dios me reveló que esa tenía que ser la fecha. ¿Sí? O sea, Dios le reveló que celebrara la fiesta de los tabernáculos, pero en una fecha diferente. Y eso mismo hizo ¿quién? Jeroboam. Recuerden cuando el reino fue dividido. Roboam, que era el hijo de ¿quién? De Salomón. Se suponía que tenía que llegar al trono él y estar allí. Pero vino una división y quedó en la parte del norte Roboam gobernando, y en la parte en la parte del sur quedó gobernando Roboam. Y se levantó un hombre llamado Jeroboam, que
que no tenía nada que ver con la línea de David. Y se levantó él a gobernar en la parte del norte. Y Dios quiso engrandecerlo a Jeroboam, lo quiso engrandecer. Pero mire que Jeroboam no entendió el propósito de Dios y para qué el Señor lo estaba levantando a él, porque inicialmente ese era el propósito. Y ahí está donde uno se puede desviar del propósito de Dios. Ojo con esto. Y la palabra enseña que Dios tenía un propósito con Jeroboam y que Dios mismo lo había levantado a él. O sea, Dios le había permitido allí. Pero él, en su entendimiento humano, porque empezó ya, claro, cuando ya fue puesto como rey de la parte del norte de Israel, como que vuelve otra vez y se le sube a uno ¿qué? El champú, ya este champú ya está bastante crecido. Entonces Jeroboam tuvo miedo, ojo. Si él sabía que Dios estaba con él, ¿por qué debía temer? Hacer la voluntad de Dios. Entonces él tenía miedo que cuando llegaran las fiestas, como las fiestas eran fiestas de ¿qué? De peregrinaje, en donde todos estaban obligados a ir ¿a dónde? A Jerusalén a celebrarla. Entonces, al estar dividido el reino, Jerusalén quedó como la capital del sur, la parte del sur de Judea. Y en la parte del norte se estableció una capital, Samaria, y no había problema. Pero Jeroboam dijo, no voy a permitir que vayan a Jerusalén a adorar. Y se levantó unos lugares que según él iban a ser los lugares de adoración. Por eso es que la samaritana, porque los de arriba fue lo que luego se conocieron con los samaritanos, porque Samaria llegó a ser la capital del reino del norte, de la parte del norte, por eso los samaritanos, por eso le dijo al Señor, pero es que ustedes dicen que debe adorarse en Jerusalén, pero nuestros padres adoraron en este monte. Entonces él levantó unos montes en donde se suponía que debía adorarse. Y llevaba al pueblo a que celebraran las fiestas, pero cambió las fechas. Por ejemplo, cambió la de Sukkot. En vez de celebrarla, ¿sí? Que la fiesta de Sukkot, de tabernáculos, empieza el 15 del séptimo mes. ¿Qué hizo él? La empezó a celebrar el día 15, ¿pero de qué? Del octavo mes. Y dice que así cambió e inventó, lo dice la Biblia, e inventó fiestas de su corazón en fechas que no eran. Inventó fiestas de su corazón en fechas que no eran. Y dice, y así hizo pecar a Israel. Hizo pecar a Israel. Entonces no se trata de que nosotros empecemos a movernos en nuestra revelación, en nuestra posición. Entonces, como él ahora era rey, Jeroboam era rey, entonces desde su percepción, él pensó que tenía la posibilidad y la capacidad, ¿para qué? Para modificar lo que Dios había establecido en su ley. Entonces, ¿qué vemos nosotros hoy? Que en el afán de mostrarse, estos apóstoles, ellos intentan modificarlo todo. Intentan mostrar otra cosa. Entonces uno ve muchas congregaciones celebrando fiesta de Pentecostés en cualquier fecha, fiesta de los tabernáculos en cualquier fecha, fiesta de Pascua en cualquier fecha. Y no se trata solamente de celebrarlos, sino celebrarlos en el tiempo que Dios ha determinado. Y usan entonces sus títulos de apóstoles o de profetas como para mostrar que ellos tienen esa capacidad aún de modificar. ¿Y sabe que eso es lo que hacían los fariseos? Los fariseos tenían una ley dentro de ellos mismos que se llamaba la ley del derribo y del levantamiento. Derribo y levantamiento. Y ellos habían llegado a una condición tal de orgullo, de altivez, que decían que ellos tenían la potestad por revelación de derribar y establecer una nueva ley de la Torá, un nuevo mandamiento. O sea, si ellos pedían que una ley se podía derribar, entonces la derribaban. Entonces eso lo hacían con el Shabbat. Ya no vivían de acuerdo a esto, a lo que enseñaba la palabra, sino que Shabbat
lo hacían de manera diferente. Y era la ley del derribo y del establecimiento, ¿sí? Del derribar y del establecer. Por eso es que el Señor dice, como eso era dentro del contexto farisaico, por eso el Señor dijo, yo no vine a derribar. Alguna versión dice abolir, pero literalmente la palabra que aparece allí en griego es derribar. Yo no vine a derribar la ley y a los profetas, porque eso era el que hacían los fariseos. Y ellos acomodaban las leyes a su antojo para manipular al pueblo. Y por eso es que el Señor le decía a ellos, ustedes dicen ser hijos de Abraham, pero ustedes no hacen las obras de Abraham. Ojo, porque si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ustedes no hacen las obras de Abraham, sino que ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre el diablo hacen. Eso es lo que pasaba. Ustedes hacen, es el obrar de Satanás, es decir, contrarios. Son adversos, son contrarios, son unos adversarios a la palabra de Dios. Y por eso el Señor les dice, ustedes quebrantan los mandamientos de Dios por estar siguiendo sus propias tradiciones, sus propias normas de hombres, tradiciones de hombres. Y lamentablemente, iglesia, y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que siempre nos dé sabiduría para no ir a caer en el engaño de esto. Hoy muchos se levantan y tratan de ostentar estos títulos como si ellos fueran la máxima autoridad y tuvieran a una autoridad para deshacer y hacer con la palabra como ellos quieren. Y por eso usted no los ve a ellos sometidos a la voluntad de Dios. Y lo primero que hace el Espíritu, porque es el Espíritu el que reparte, o sea, el eterno Dios, el Padre Celestial ha establecido todo esto y Él administra todo esto. Y usted cree que entonces el Padre va a estar administrando todos los ministerios y los dones, los llamados que el Señor hace por medio de su Espíritu, y el mismo Padre va a poner a través del Espíritu de Él, va a poner en el corazón de estos hombres a que hagan sus propias voluntades y sus propias cosas que van en contra de Dios. Eso sería una contradicción. Es decir, que estas personas no tienen el Espíritu de Dios en realidad. En ellos hay un espíritu de engaño. ¿Qué era lo que pasaba con aquellos profetas? Cuando el profeta Micaías, todos ellos, dice que en ellos operaba un espíritu de ¿qué? De mentira, de engaño. De hecho, Dios mismo, enviado por el mismo Dios, porque Dios mismo dijo, ¿quién va a ir a estos profetas? Y va a ser espíritu de engaño en ellos. Y dice que se levantó un espíritu y dijo, yo iré y seré espíritu de engaño en ellos. Y el Señor le dijo, ve y hazlo. Y todos profetizaban de manera engañosa. Lo más tremendo es que ellos estaban convencidos que en ellos estaba el Espíritu de Dios. Porque el jefe de todos estos falsos profetas que estaban allí, cuando vio que Micaías estaba profetizando algo totalmente contrario a lo que todos ellos decían, dice que sacó un puño y se lo metió al profeta. Le metió un puño, un puñetazo. Se lo pegó al profeta, a Micaías, se lo metió. Y después de que le mete un puñetazo, le dice, ¿en qué momento se fue de mí el Espíritu de Dios para pasarse a ti? O sea, él estaba convencido que él tenía el Espíritu de Dios, aquel hombre, cuando en él había un espíritu de engaño. Y el espíritu de engaño siempre opera haciendo totalmente lo opuesto a la palabra de Dios. Por eso nosotros aquí estamos cada día queriendo, cada día ajustarnos más ¿a qué? A la palabra. Aquí no es la revelación de Carlos Rabat. Aquí es la revelación de la palabra y todos nos ajustamos a la palabra porque a eso es que nos lleva el Espíritu. Amén. Y cada día nos estamos ajustando más. Y cada día queremos ajustarnos mucho más. Más y más y más, mis amados hermanos, a la palabra. Porque a eso es lo que siempre finalmente llevará al Espíritu, a que nos ajustemos. Entonces, si el Espíritu es el que está administrando, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y está haciendo todo esto para la necesaria edificación del cuerpo del Mesías,
para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, dijo Dios, para que lleguemos a ser un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud del Mesías. ¿Cómo es posible que estos que se autodenominan así, entonces cada uno está haciendo su propia cosa por su lado? Si todos decidiéramos ponernos bajo la voluntad del eterno Dios, de acuerdo a la exposición de su espíritu, todos estaríamos en unidad. Ninguno estaría hablando sus propias cosas, sino todos hablando ¿qué? La palabra de Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 14. Bueno, versículo 12, no lo hemos terminado de leer. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para obra de los ministerios, para edificación del cuerpo del Mesías. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de enseñanza, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Precisamente el propósito de los ministerios y de los dones en la iglesia es que estos funcionen de tal manera que nosotros lleguemos a tener una madurez, que ya no seamos como niños que somos llevados de aquí para allá. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Padre Eterno que nos llene de su Espíritu cada vez más, para que en realidad nosotros podamos ver la voluntad de Dios. Ahora, el Señor no puso los ministerios y los dones para crear división en su iglesia, precisamente para crear ¿qué? Unidad, no división. Y esa división se genera cuando unos se creen mayores que otros, superiores. Y siempre el Señor habló en contra de esto. Y quiero que terminemos viendo esto. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Siempre la enseñanza del Señor fue precisamente en contra de creernos más, de creernos superiores, de creer que somos más que el otro. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. La hora tercera es las 9 de la mañana, más o menos, ¿no? Dice acá, saliendo de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, vayan ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos se fueron. Otra vez salió cerca de la hora sexta, de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo, 12 del día y 3 de la tarde aproximadamente. Y saliendo cerca de la hora undécima, es decir, ya casi para ver que se oculta ¿qué? El sol, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña y recibirán lo que sea justo. Cuando llegó la noche, terminó la jornada, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págueles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Siempre el Señor haciendo este énfasis. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a unos de ellos, amigo, no te he hecho ningún tipo de agravio. ¿Acaso no convenimos en un denario? O sea, no te contraté por un denario. Toma lo tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Vayamos al versículo 26, por favor. Desde el versículo 20. Entonces se le acercó
la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberán, y el bautismo con que yo he sido bautizado serán ustedes bautizados. Pero el sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre ustedes no debe ser así, sino que el que quiere hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera hacer ¿qué? El primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y terminamos con Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Versículo 7 dice: observando, escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por algunos a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: dale el lugar a este, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lamentablemente ese texto de 1 Corintios 12:28, donde estamos trabajando, 1 Corintios 12:28, se ha tomado como una jerarquización. Y como dice primeramente apóstoles, usa la palabra protón, ¿sí? Primeramente apóstoles, la palabra griega protón, que es la misma que se usa en el texto que acabamos de leer, ¿sí? Se usa como, porque claro, es primero, sí, es primero en lugar. Pero el Señor siempre hacía énfasis, y siempre su predicación estuvo en énfasis, de que el que quisiera ser primero, debía ¿qué? Servir. Por tanto, en consistencia con la enseñanza del Mesías, de nuestro Señor, nosotros no deberíamos entender esto como jerarquías, como que donde los primeros son ¿qué? Los apóstoles, y ellos tienen el puesto de mayor distinción. Porque si es así, pues la palabra dice que el que está puesto de primero tiene que ser ¿qué? Para ser puesto de primero tiene que ser ¿qué? Siervo. Aún más, si tomamos esto como una jerarquía, aceptemos que sea una jerarquía de primero, entonces los apóstoles deberían ser los que más sirvan. Y eso fueron ejemplos los apóstoles inicialmente. El servicio, la dedicación, y por eso lo habían dejado ¿qué? Todo. Pero estos ven esto como un puesto de jerarquía. Los actuales, que son autonombrados como apóstoles, como un puesto de jerarquía, pero no para servir, sino para ser servidos. Y lamentablemente esto es una mala interpretación de la cual se aprovechan algunos, y muchos cautivos caen bajo el engaño de sus enseñanzas. Y por eso vemos esa distorsión tan terrible de lo que es el ministerio apostólico. El Espíritu no actúa de esa manera. El Espíritu da estas capacidades, o más bien administra estas capacidades que son dadas por el eterno Dios, por el Padre Celestial, para la edificación de la iglesia, para que todos lleguemos a la bendición y no seamos como niños ¿qué? Fluctuantes. Pero precisamente lo que vemos en la iglesia moderna son puras inmadureces. No vemos una iglesia madura.
Porque la forma en que se trabaja no está dirigida a madurar la iglesia, sino a que sean precisamente como niños para poderlos manipular. Pero lamentablemente lo que sucede es que cuando no son verdaderamente maduros, lo que va a suceder es que pueden ser seducidos por cualquier viento de doctrina y muchos terminar apartados de Dios. Lo que nosotros tenemos que buscar entonces, amados hermanos, es vivir de acuerdo al orden que está establecido por Dios por medio de su Espíritu. Es el Espíritu el que guía todos los dones, los ministerios y las operaciones. Y nunca el Espíritu hará algo para que un hombre se enorgullezca o un hombre se enaltezca, sino más bien entender toda la palabra que dice que el que se humilla será exaltado. El que se humilla, el que se humilla. Por tanto, mis amados hermanos, todo esto lo hace el Espíritu con un propósito: que todos lleguemos a la unidad y al perfeccionamiento, a la estatura de ¿quién? Del Mesías. Y no hubo nadie más grande que nuestro Mesías que nos enseñara qué era el servicio. Por tanto, una de las enseñanzas que el Espíritu hace a nosotros es servirnos los unos de los otros, servirnos los unos a los otros con nuestros dones, con nuestros talentos, con lo que el Señor nos ha dado, para que todos lleguemos a la unidad del Señor. De eso se trata. Amén, iglesia. Amén, iglesia.